les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Bendito Dios, buenas noches, amados hermanos. En esta preciosa noche vamos a estar entrando rápidamente en materia. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vamos a estar leyendo por ser palabra de Dios, bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 5, amado. Bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ve poniendo, Señor, cada una de tus palabras, Señor, en cada uno de los corazones. Tú tira la red y yo haré el resto. Amén. Vamos a tirar la red juntos, Señor. Entonces, para que tú manifiestes el poder del Espíritu Santo de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a estar exhortando brevemente este tema o esta exhortación para la gloria de Dios. Un momento. Amén, gloria a Dios. Bien, amados, vamos a estar exhortando este tema o breve exhortación que el Señor nos quiere dar de recordatorio para que nosotros, así como Cristo, estemos haciendo conforme a su voluntad, conforme a Él. Bien, estamos aquí, amén. Tenemos problemas con el audio, pero todo bien. Aquí estamos. Vamos a estar exhortando bajo el tema humillado hasta lo sumo. Repito, vamos a exhortar bajo el tema humillado hasta lo sumo. Cuando Filipenses, o la palabra en Filipenses, habla de que Cristo estuvo padeciendo, de que Cristo estuvo siendo perseguido, de que Cristo estuvo siendo vituperado por causa del testimonio del Padre, dado por el Padre al Hijo, por causa de nosotros, por causa de la humanidad. Cristo nos estaba dejando algo en claro, que aunque nosotros estemos o andemos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas, nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y aun llevando cautivo todo pensamiento bajo obediencia de Cristo, aun estando prontos nosotros para castigar toda desobediencia, cuanto pues nuestra obediencia sea perfecta. Cuando Cristo se humilla, no solo delante de Dios primero, porque cuando Él estuvo en el Getsemaní, cuando Él estuvo también pasando por Nazaret, cuando Él estuvo pasando por un sinnúmero de ciudades que ya ustedes vendrían conociendo a partir del libro de Mateo y Marcos, que registra la vivencia, experiencia sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, cuando Cristo se pone bajo lo sumo,
Dios lo pone en una posición alta cuando Él se humilla, cuando Él reconoce para qué fue hecho, para qué fue enviado. Cuando Cristo dice, aunque yo sé que mi carne está padeciendo, yo sé que las armaduras, yo sé que no milito según mi carne, según mi necesidad, según el padecimiento, según las cosas que esté pasando, sino más bien que Cristo está siendo edificado bajo los estatutos de Dios, bajo las normas de Dios, del cielo. Cuando nosotros, que somos vasos de barro delante del Señor, nos dejamos usar por Dios, Dios nos forma a la manera de Él. Cuando nuestras obras son deshechas para Dios, cuando Él nos está creando, nos está fomentando, nos está forjando, y si algo no está debidamente colocado, Dios provoca un proceso, Dios provoca un desprendimiento de la carne, un padecimiento de la carne, una necesidad de que nadie quiere pasar, nadie quiere ser metido al fogón, nadie quiere ser golpeado, nadie quiere ser ofendido, nadie quiere ser vituperado por causa del evangelio. Todos quieren ser aplaudidos, ser amados. Pocos quieren vivir conforme a la piedad de Él. Entonces, cuando la palabra registra en 2 de Corintios 4, a la altura del verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Porque aun siendo perseguidos nosotros, Dios no nos desampara, porque aunque seamos derribados, no estamos destruidos, porque llevando nuestro cuerpo siempre en toda paciencia de muerte de Cristo Jesús, para que también Cristo, que siendo vivificado, amén, por el Padre, nosotros seamos vivificados en Cristo, se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que naturalmente nosotros no podemos sobrellevar la carga de nuestro hermano, aunque Santiago dice que tenemos que sobrellevarnos los unos con los otros orando, claro que sí, pero a una carga espiritual, por ejemplo, cuando tu hermano está en una situación que es necesario que él haga apocentro en su casa, cuando la tsunamita se vio en la situación de que su hijo estuvo padeciendo, de que su hijo padeció después, la tsunamita nunca consultó al padre, sino que ella misma tomó la decisión de armar un apocentro, de hacer algo a favor de que el profeta viniera y resucitara al niño. Entonces, cuando Dios nos quiere decir que hay cosas que por más que tú le ores, por más que tú le digas, Señor, interven por él, es necesario que tu hermano también busque el anzuelo, busque a Dios, busque la necesidad que tú también necesitas que él tenga, porque Dios producirá un milagro si la persona está ausente de recibir el milagro. Así como en Lucas hubo una mujer que estaba siendo golpeada en su cuerpo físicamente, que estaba siendo desnutrida físicamente. Esta mujer se decidió, esta mujer buscó el milagro, aún dentro de una multitud que quizá eran más grande que ella, que quizá le estaban golpeando, que quizá esta multitud le estaba cayendo encima, porque ella se arrastró, registra la Biblia, ella se arrastró a Jesús y ella el manto de Cristo lo tocó, porque ella puso en su corazón la necesidad. Entonces así Dios nos quiere dejar dicho que habrán personas donde está bien que usted ore, pero también ellos tienen que tocar el corazón de Cristo, también ellos tienen que abogar por ellos, porque la viuda justa, la mujer pobre y la viuda justa, ambas tenían algo en común. La viuda pobre dio todo lo que tenía y Dios vio grato esto. Y la persona que estuvo abogando al juez también hizo algo grato, que ella estaba intercediendo por su hijo, estaba intercediendo por otro, y el juez tomó el caso. Entonces, habrá momentos donde Dios nos pondrá como en una balanza,
donde nos dejará interceder, pero hay momentos donde nos dejará en silencio, donde ellos mismos que están siendo vituperados tendrán que buscar su aposento, tendrán que rebuscar en la ceniza lo que ha quedado para dar sepultura al viejo hombre y ser renovados conforme a Dios, ser renovados conforme a Cristo. Cuando Cristo sintió que aquella mujer tocó, aunque había mucha necesidad, aunque había muchas personas que querían una palabra, solamente hubo una donde Dios fijó sus ojos, fijó su mirada, porque la fe que manifestaba esta mujer era una fe inquebrantable, porque a pesar de los golpes, a pesar de ser golpeada en el piso mientras se arrastraba, yo me imagino esa escena, muchas personas pisándole los pies, muchas personas pisándole la cabeza, quizás hasta el cuerpo, quizás le estaban arrollando, quizás la movían, quizás ella volvía, otra vez se ponía a arrastrarse, o otros la golpeaban, otros le escupían, otros le decían vete para allá, muchas cosas, y esto no le importó. Ella fue y tocó el manto de Cristo. Ella fue y tocó el corazón de Dios. Cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios dirá a aquellos fariseos, mira que yo entré a tu casa y no me recibiste conforme tenías que recibirme. Mas esta persona que ustedes destituyen vino a mí y yo la recibí porque me dio grato perfume, me dio todo. Me dio aquellas cosas que yo necesitaba que me diera para yo interceder por su alma, interceder por su vida. Por eso en esta hora Dios dice humillado hasta lo sumo. Cuando nos humillamos, amados, cuando nosotros reconocemos delante de Dios lo que somos, aunque las personas señalen, aunque las personas digan, aunque las personas recuerden nuestro pasado, nuestro viejo hombre, Dios siempre mira aquellas cosas que el hombre quizás no ve. Como muchos dicen, sí, Dios ve el corazón, eso es excelente. Pero Dios también se fija en algo más que el corazón del hombre. También se fija en las actitudes humanas del hombre. En aquellas actitudes que el mismo corazón deja salir por fuera. Porque lo que contamina y daña al hombre no es lo que el hombre introduce a su boca con las manos, sino que el hombre se contamina con lo que sale de su boca, porque está habitando en su corazón. Entonces, cuando nosotros nos sentimos oprimidos por causa de la persecución, por causa de muchas cosas que estamos padeciendo, nos multiplicamos, crecemos, y eso es bíblico, eso está en Éxodo 1, capítulo 12, donde habla del pueblo de Israel, que dice que mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban y crecían de gran manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con servidumbre en barro y ladrillo, y toda labor del campo y todo servicio le obligaron a hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando sabe de qué tú estás hecho, él a veces te recuerda de dónde vienes, porque recuerda que no es coincidencia que Dios utilice el barro y Dios simile al hombre también como un ladrillo, como algo fortalecido, como aquellos muros que el pueblo de Israel estuvo golpeando ferozmente, pero hubo alguien puesto por Dios, Nehemías, que estuvo edificando aquellos muros caídos. Entonces, cuando Dios permite de que nosotros mismos nos encontremos con aquellas cosas que quizás nosotros pensábamos, wow, pero ¿por qué ahora? ¿O por qué esto a memoria? Dios lo permite para recordarnos nuestro principio, para que no olvidemos que Cristo, aun siendo Dios, Cristo aun teniéndolo todo, el poder, potestad, Cristo aun siendo rico, se hizo humilde, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, que éramos, gloria sea el nombre de Jesús, éramos personas desprestigiadas, mis amados, por más fuerte que se escuche y se oiga. Éramos personas que no, en pocas palabras, gracias Espíritu Santo de Dios, no podíamos recibir la gracia por la maldad, porque así como entró la maldad y el pecado a través de un hombre,
así también nosotros fuimos restituidos según otro, que es Cristo. Entonces, cuando hay personas que se cuestionan, pero no, porque yo no puedo tratar bien a quien me trata mal. ¿Por qué yo tengo que darle a alguien que a mí no me ha dado? ¿Por qué yo tengo que bendecir a alguien que no se lo merece? La Biblia dice que todas las cosas que ustedes hagan a uno de los pequeños, esto también me están haciendo a mí. Cuando Cristo se encuentra con aquellas personas que quizás adulaban de ellos mismos, del poder que Dios manifestó en su vida, Dios, mira, yo hice esto, yo sané, yo fui a las naciones, yo era misionero, yo hice tantas cosas, cantaba, adoraba, ministraba, edificaba, exaltaba, todo. Yo hice todo. Y yo me imagino la felicidad y el gozo con el cual ellos decían esto, pero se pararon en seco. Esa sonrisa se les borró cuando Dios les dijo a ellos: apartaos de mí, hacedores de maldad, pues yo nunca os conocí, por cuanto ustedes hicieron aquellas cosas, el rechazo, el menosprecio a los más pequeños, impíos, cristianos, todos, criaturas e hijos de Dios, porque hay criaturas e hijos. Me lo hicieron a mí, porque recuerden que somos imagen y semejanza. Aunque el impío sea impío, es la imagen y semejanza de Dios. Aunque el impío se encuentre descarriado, es la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que usted le haga a él o a ella, por ejemplo, también se le está haciendo a Cristo. Por más que se encuentre descarriado, recuerde que Dios, así como el hijo pródigo, Dios busca la oveja perdida. Dios no la deja que haga y deshaga como quiera, sino que Dios le da seguimiento, porque Dios entiende que el hombre es cegado conforme a la necedad del mundo, porque Satanás ha cegado el entendimiento a aquellos incrédulos para que la verdad de Cristo no les sea resplandecida. Por eso Cristo consecutivamente a ellos le toca la puerta, y nosotros tenemos que ser el buen, wow, Dios mío, el buen siervo que lleve la carta, sin importar si son marginados, sin importar que sean personas desahuciadas, sin importar que sean personas que no tienen la condición humana de estar en un hogar, personas que quizás están sucias, que nosotros no lo dejamos recibir, personas que quizás están oliendo mal, que no nos acercamos a ellos a darle un abrazo, a decirle: Cristo te ama, Cristo te quiere. Personas que incluso están pasando necesidad, que conociendo la necesidad no se la damos porque creemos que van a comprar drogas. Personas que están en la calle, no todas, porque eso se ha vuelto un negocio, eso todo el mundo lo sabe, amén. Personas que de verdad tienen la necesidad y te piden: dame para comer o para comprar algo, y tú teniendo el dinero le dices: yo no tengo. Eso lo está viendo Dios. Eso el Padre lo está viendo. Entonces, cuando oramos, somos como los fariseos. Somos como aquellas personas que exclaman a gran voz: Señor, bendice a los pobres. Señor, trae al descarriado. Señor, mira aquellas personas, aquellas viudas, aquellas prostitutas. Mira aquellos homosexuales, mira las lesbianas. Padre, libértalos en el nombre de Jesús. Y hablamos lengua y danzamos y se prende la iglesia. Pero el ejemplo que estamos dando fuera del evangelio o fuera de la iglesia es otro. La humildad o la humillación no habita en el corazón, sino que más bien de oída decimos: te había oído. Entonces, el corazón de Dios no habita en personas que solo de labios honran a Dios, sino en aquellos que dicen: Padre, aunque yo sé que mi retorno sea pequeño, yo sé que mi postrer día será grande, porque así yo te escuché de ti, yo hablé de ti, pero ahora mis ojos te ven. La misericordia es lo que abre el ojo humano, es lo que abre el corazón humano.
El testimonio conforme a la humildad y la humillación es lo que hace reconocer a un impío que usted es un hijo de Dios. Cuando usted no le paga como ellos te pagan, ahí es cuando ellos de verdad dicen: wow, verdaderamente usted es un hijo de Dios. Verdaderamente usted viene de la simiente de Cristo. Porque Cristo, aun siendo Dios, dice la palabra, Cristo lo golpearon, a Cristo lo humillaron, a Cristo lo pisotearon, a Cristo le hicieron tantas cosas que hasta falso testimonio, hasta Belcebú le llamaron, amén. Y nosotros siendo siervos, siendo personas indignas de Él, nosotros nos creemos dignos cuando no estamos cumpliendo con el primer testamento que Cristo nos dejó, o mandamiento para algunos, amén. Entonces nosotros no estamos amando a Dios primero y nuestro prójimo, sino que nos estamos amando a nosotros mismos antes que los demás. Porque primero yo, después entonces el otro. Primero yo, mi necesidad, primero yo cumplo con no pasar hambre y luego entonces pienso en los demás. Jamás. Nunca pensemos así, amados. Por eso la palabra dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, a la altura 10, dice: e invocó Jabes a Dios. ¿Cuál Dios? De Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, Dios, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios ¿el qué? Lo que él pidió. ¿Por qué? Porque él se humilló. Entonces no queremos recibir bendición si no estamos dando o siendo de bendición para otro. Cuando usted puede bendecir a otros o ser bendición para otro y no lo está haciendo, Dios no puede bendecir o ensanchar tu territorio, como muchos oran: Señor, ensancha mi territorio, ensancha su territorio, bendícelo, sin saber que la persona que estamos nosotros intercediendo no es humilde o no trabaja la humillación. Cuando esta persona no trabaja la humillación, aunque intercedamos por él, Dios no puede obrar. Porque Dios dice que tú cosechas las cosas que tú siembras. Y si usted está sembrando cosas que no son, Dios no puede cosecharte a ti cosas que tú no has sembrado. Por eso tenemos que hablar conforme a lo vivido, no hablar por hablar o por alardear que yo hago, que yo hice, que yo hice papá y se fue por ahí prendido en candela, llama, chip y fuego y todo lo que prenda. Pero al final Dios no lo conoce. Al final Dios no registra ningún historial de ellos. El cielo ni siquiera sabe de ellos. El cielo no lo conoce. Los hombres sí lo conocen, porque son como aquel espíritu de Saúl, que cuando está dentro del corazón de las personas, cuando Dios les dice: despojaos pues del viejo hombre, no se despojan. Viven de la vanagloria, viven del montón. Personas que tienen un sinnúmero de cosas en su casa que no usan, que a veces hasta se le daña la comida, a veces hasta se desperdicia las cosas, y gente pasando necesidad. Gente que ellos saben que necesitan lo que tienen, no se lo dan, porque a ellos la mano para dar se le hace pequeña, pero para recibir se le hace larga. Entonces, cuando Cristo quiere decirle a nosotros humillación, es porque para recibir lo que estamos pidiendo a Dios, tenemos que humillarnos hasta lo sumo, para que Dios nos enaltezca, para que Dios nos haga reconocidos como queremos, para que Dios nos use. Porque habrán cosas que Dios va a decir a nuestro corazón que humanamente nosotros diremos: wow, Señor, es lo único que tengo. Pero Dios te dice: da todo por nada. Porque cuando tú das todo y el cielo ve que tú estás dando todo por nada, sin recibir gracia, el cielo obra a tu favor.
Y siempre habrá una persona que extienda su mano hacia tu vida. Porque no hay simiente, dice el salmista David, de Jehová en todo el tiempo que él estuvo reinando al pueblo. No hubo simiente alguna de Dios que estuvo mendigando pan. ¿Por qué no mendigan el pan? Porque el pan que ellos recibían, ellos lo dividían, ellos lo compartían. Así como aquel pan que Dios estuvo partiendo en la mesa, aquel pan que él poco a poco se lo dio a cada uno de los discípulos. Así también nosotros tenemos que dar, aún de lo poco que tenemos, sí podemos, amén. Porque hay personas, amados, que son duros, son más duros wow, Dios mío, que una piedra, pero sabemos que Dios lo hará. Y hay que orar por aquellas personas para que Dios sea quien santifique y quien redarguye su vida. Porque un plato de comida, eso es disparate. Discutir por eso es disparate. Pelear, eso es disparate. Que no, que yo no he comido, no importa, tranquilo, Dios suplirá. A veces Dios permite que el único plato que tú tienes en tu casa, una persona que se acerca a ti con una necesidad mayor, se acerque para probar tu corazón. Porque, por ejemplo, tú le pides a Dios bendición y Dios, antes de darte la bendición, Dios quiere darte el favor de obtener la bendición, así como Jabes, que su nombre es descrito como algo doloroso, como alguien que pasa por una pulidora, como algo fuerte, como cuando usted está moliendo una carne. El nombre de él es algo vergonzoso para algunos, porque dirían es un nombre deprimente, es un nombre que trae persecución, trae coinonía en cosas negativas. Pero, amados, para no alargar, lo que el Señor realmente quiere dejarte dicho en esta hora es que te humilles hasta lo sumo por tu hermano. Haz lo que quieres que tu hermano hagan por ti. Si tú puedes dar más de lo que aún puedas dar, no se lo comentes a nadie. Dios está obrando a favor de aquellos que son dadores alegres. Dios multiplica el granero de aquellos que son dador, para que sigan dando, para que sigan ofreciendo. Aquí no simplemente importan los talentos, los ministerios, los dones. Aquí únicamente importa lo que el Espíritu Santo y Dios mande. La iglesia y todos tienen que ejercerse a aquel que los llamó, aquel que los constituyó y seleccionó. Porque hay personas que quieren mandar sobre lo de Dios, pero Dios por eso corta lo que no es suyo, quita lo que no es suyo, y las raíces que no den fruto serán quemadas, serán consumidas, serán reveladas a final de los tiempos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes adulteraban? ¿Quiénes estaban fomentando a los demás un amor falso? Unas cosas que Dios nunca manifestó. Lo que es el orgullo, lo que es la arrogancia, lo que es la altivez, lo que es la vanagloria, lo que son cosas que Dios jamás presentó. Siendo el Dios, se humilló hasta lo sumo, amados. Padre, gracias por tu palabra. Te damos la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, ve tomando el control de cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ve rompiendo, Señor, los estatutos humanos. Ve quitando, Señor, aquellas cosas que no sean de ti. Padre, ayúdanos, Dios mío, no solamente orar, sino también, Dios mío, Padre, edificar, Dios mío, con los actos, con los hechos, Dios, Padre, de las cosas que vivimos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, Dios mío, a manifestar la obra, Dios mío, del Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser, Dios mío, Padre, aquellos sembradores, Dios, de tu palabra. Ayúdanos a regar, Dios mío, aquellas cosas que tú quieres manifestar en las vidas, aquellos que van, Dios mío, a recibir de aquellas semillas, de aquellas palabras, que tú seas quien constituye en ellos, Dios, que tú seas quien redarguye en ellos, Señor, que tú seas sembrando pan de vida, Dios, en el nombre de Jesús.
mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.